Visión Global, un programa para ganar. Pasan 43 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y vuelvo a recordarles ese número de teléfono que ponemos a su disposición para que consulten con el experto, con todo un profesional, sobre cualquier duda, si algo no saben o no lo tienen claro respecto a la declaración de la renta o cualquier consulta fiscal. Esta tarde, como todos los miércoles, nos acompaña un auténtico experto, un auténtico profesional, José Antonio Almoguera. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me imagino que el trabajo empezará ahora a irse acumulando de cara pues, a esa declaración de la renta y que los próximos meses, en tu caso, tienen que ser meses terribles, ¿no? Terribles pero divertidos, porque es un tema que me gusta mucho, con lo cual entre conferencias de cómo se hace la declaración de la renta y declaraciones que hago en el despacho, pues imaginaros, a tope. Pues ese número de teléfono, que se lo vuelvo a recordar, es el 91 533 18 51. Es el número de teléfono que ha marcado Juan Carlos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Pues mira, esto era sobre una vivienda. Procedente de una herencia, yo escrituré por 60.000 euros y ahora la he vendido por 40.000. ¿Esa minusvalía, eso se puede aplicar en la declaración de la renta? Sí, vamos a ver, Juan Carlos, cuando hay una venta, que es tu caso, es una venta onerosa, es decir, has recibido dinero, la diferencia entre lo que te costó y lo que lo vendes es una ganancia o pérdida patrimonial. En tu caso, efectivamente, se ha producido una pérdida patrimonial y esa pérdida patrimonial te recuerdo que se compensa con ganancias patrimoniales y con hasta el 20% de los rendimientos de la base imponible del ahorro, que son rendimientos de capital mobiliario. También te recuerdo que al venderlo por menor valor que el que te costó, a efectos prácticos es el que figura en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, no te tienen que aplicar la plusvalía municipal. La plusvalía municipal sería cero de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo. ¿Alguna cosa más, Juan Carlos? No, nada más. Venga, gracias. Vale, muchas gracias. Porque si te parece, antes de dar paso a la siguiente llamada, José Antonio, vamos a recordar un poco con el tema de la adquisición de vivienda habitual, cuál es el pago máximo, cómo va la deducción, cuéntanos. Bueno, lo primero, recordar que vivienda habitual no es en la que vives, tiene que cumplir algunas condiciones además adicionales. Es aquella en la que vive algún miembro de la unidad familiar. Hay que vivir al menos durante 3 años, es decir, si tú te estás deduciendo por una vivienda habitual o quieres aplicarte los beneficios de vivienda habitual, lo que te determinan es que tienes que haber vivido al menos durante 3 años, salvo determinadas circunstancias como cambio de trabajo, enfermedad, etcétera. Esa es la primera cuestión. Segundo, os recuerdo que la vivienda habitual ha desaparecido la deducción desde el 2012. 2012 desaparece la deducción de vivienda habitual, salvo para aquellos casos en los que esa vivienda habitual ya hubiera sido comprada y que se esté pagando con créditos, etcétera. En este caso, os recuerdo que se puede uno deducir por declaración 9.040 euros, es lo que nos podemos deducir por cada una declaración, y sobre el 9.040 el 15%. Ese es el máximo. En los 9.040 os recuerdo que está incluido tanto capital como intereses que se estén pagando del crédito. Dolores, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Díganos. Pues mire, pues yo también quería hacer una consulta referente a vivienda. Por supuesto. Sí, gracias. La consulta es que, bueno, es mi madre, ya es una persona mayor, tenemos una casa, no es la vivienda habitual, y entonces estamos valorando el venderla, porque uno de mis hermanas considera que es mejor venderla en vida de mi madre y no esperar luego a su fallecimiento. Y entonces la consulta era que tenemos dudas en cuanto a si es más interesante hacerlo, como le digo ahora, mientras que vive mi madre, o esperar, quizás, me refiero a nivel de desgravaciones porque no nos surge la venta, esperar a su fallecimiento, pero como somos 3 herederos, pues no sabemos si para venderla primero hay que ponerla a nuestro nombre con consiguientes gastos, que igual luego no disponemos, en fin, ¿qué me podría orientar en este tema? Sí, te explico, Dolores. Bueno, primera cuestión. Si a mí me preguntas, yo creo que lo mejor es esperar, a que tu madre no esté, y por una sencilla razón, porque cuando va por sucesión no existe lo que es la plusvalía, la plusvalía, que es la diferencia entre valor de adquisición y valor de enajenación.
Y además, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, si estáis en Madrid, los hijos, cuando lo recibáis, vais a estar exento del 99%. Es decir, que en última instancia no se va a pagar absolutamente nada. Si se vende ahora, se produciría una circunstancia, y es que, por un lado, tendríamos una ganancia patrimonial, que sería la diferencia, tu madre tendría que pagar por la diferencia entre lo que lo compró y por el importe que lo vendéis. Eso es una ganancia patrimonial que hay que pagar en el impuesto de la renta de las personas físicas. Te recuerdo, el 19% los primeros 6.000, 44% siguientes el 21% y hasta el 23% si la ganancia es superior a 50.000. Cuestión práctica. Si lo vendéis y se reciben menos de 240.000 euros, lo que se podría hacer para no tributar por la ganancia patrimonial, teniendo en cuenta que es mayor de 65 años, sería hacer rentas vitalicias, y esas rentas vitalicias lo que te permitirían es estar exento de tributar por la ganancia patrimonial. Pero vuelvo a decirte, es decir, se produce una ganancia patrimonial si lo vendéis ahora. ¿Alguna cosa más, Dolores? Sí, lo único, Sí. la pregunta de que si no sería problemático si para venderlo previamente tenemos que poner a nuestro nombre, que somos 3 hijas, con el consiguiente gasto, o no, se puede eso vender. No, vamos a ver, si está a nombre de tu madre, lo vendería Sí. tu madre. Pero como fallece, me dice que es mejor hacerlo a su fallecimiento. Correcto, si es al fallecimiento, entonces lo que hay que hacer es el cuaderno particional. En el cuaderno particional significa que se pone a nombre de las 3. No es mucho dinero lo que es el coste, ¿eh? Porque no hay impuestos, etcétera. Se pone a nombre de las 3 hijas y efectivamente las 3 hijas son las que lo vendéis. Una vez fallecida tu madre es cuando se produce Correcto. el tema. Pues muy amable, muchas gracias. Muy bien, Gracias, Dolores, un Dolores. saludo. Buenas Gracias, tardes. adiós. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Díganos. Pues quería hacer una consulta rápida. Vamos a ver. Tengo un apartamento en Playa y lo quiero vender. Pero mi pregunta es, ¿qué valores pongo? Porque es del año 79 la compra. Claro, si hago la diferencia entre valor compra, valor venta, pues tendría que pagar un montón de dinero, que no lo entiendo porque hay una inflación sumando de muchos años. Sí, pues Pedro, yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Hasta hace poco existía esa inflación que efectivamente se producía, existía lo que eran los coeficientes de actualización en el tema de inmobiliario que nos dejaban aplicar y multiplicábamos el coeficiente de actualización por el valor de adquisición. Ya no existe, con lo cual, bueno, pues es un tema más que habrá que tratar. ¿Qué valor pones en la venta? Pues te digo, es decir, lo que tienes que poner es el valor real de venta. Más aún, ten en cuenta que hay un valor mínimo en la comunidad en la que esté. Tú puedes mirar el valor mínimo por el que tienes que escriturar, pero no obstante, siempre tendrías que poner el valor de venta. En tu caso exactamente igual que lo anterior. Si tienes más de 65 años y el dinero, la ganancia patrimonial es importante para ahorrarte el tema fiscal, puedes hacer rentas vitalicias, en cuyo caso estarás exento de tributar de la ganancia patrimonial. La única diferencia está que irás recibiendo mes a mes las cantidades correspondientes. ¿Alguna duda más, Pedro? Sí, Sí. sí, pero el valor de compra tengo que poner el real del año Sí, 79. el valor real, olvídate, el valor real es el valor de compra que figure a efectos de la escritura cuando lo compraste. Sería valor de escritura más impuestos. Y si tuvieras facturas de todas las mejoras que has realizado en tu casa, que seguro que has realizado como hemos hecho todos, esas mejoras también lo sumarías al valor de adquisición. Pero como norma general no se tienen. Los impuestos que tengo que deducir o que puedo deducir, Serían, ¿cuáles son? ¿Son todos los de los años? No, pero mira impuestos, sería, tú lo compras por 100, imagínate, más el IVA o transmisiones, eso es el valor de adquisición, es decir, solamente puedes sumar IVA o transmisiones, pero no IBIS ni nada por el estilo. Eso es lo que es el valor de adquisición del bien. Madre mía, se lo llevan todo el beneficio. Pues se van a llevar todo el beneficio y no te voy a enfadar mucho, pero también tienes que pensar que además también la plusvalía municipal va a ser importante, lo más probable. Madre mía. Con lo cual suma y lo ves todo eso, salvo que quieras hacer lo que te he dicho si tienes más de 65 años, en cuyo caso por lo menos te ahorras de pagar mucho dinero. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Hasta luego, Andrés, Pedro. buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Díganos. Mire, vamos a ver, yo es que heredamos 3 hermanos un apartamento en la zona del Mar Menor y entonces, bueno, mi madre lo tenía en usufructo, mi padre ya había fallecido ahora unos 15 años antes
Y la verdad es que desde que murió mi madre hace unos 3 años, pues no lo hemos puesto, no lo hemos reflejado el tercio correspondiente al valor catastral del apartamento. Entonces ahora pensamos en venderlo, no sé si será este año o tal, pero claro, ninguno de los hermanos lo hemos reflejado en la renta. Entonces, la idea es reflejarlo este año. El valor del apartamento es poco, no valdrá más de 40.000 o 45.000 euros. Y lo reflejamos ahora, entonces, porque si lo vendemos, claro, tiene que aparecer que figura en el patrimonio. Y en el caso de que esto no lo hemos dado hace 3 años, ¿qué tipo de sanción o alguna cosa pondría Hacienda por no haberlo puesto hace 3 años que lo heredamos? Andrés, el usufructo me has dicho de quién era. No, falleció mi padre y el usufructo era de mi madre. Se quedó en tu madre. ¿Y tu madre? Mi madre falleció hace 3 años y teníamos... Perfecto. Entonces... Y no hemos hecho nada. En la renta ningún hermano ha aparecido el tercio correspondiente a este apartamento. Y quisiéramos hacerlo reflejar ahora, porque si lo vendemos, pues tendría que estar en la renta de ese mismo año o el año anterior, ¿no? Sí, pero que no te preocupes en exceso, porque lo que tenéis que poner cada hermano es el 1,1% del valor catastral del piso, que con lo que me estás diciendo será nada y menos. Sí, muy poco. Con lo cual lo ponéis este año y si tuvierais algún problema estamos hablando de peccata minuta, es decir, que peccata no, minuta, sí. Con lo cual sin problema. El tercio del valor catastral, cada uno... Correcto, justo. Y sobre el valor catastral, el 1,1%, que es lo que se tributa en renta como atribución de rentas. Ah, bueno, sí, ya lo metes en renta y ya lo que salga, suma el 1,1. Pero vamos, que no va a ser nada. No lo digo, pero que haga una inspección y diga, oye, usted lo tiene hace 3 años y lo ha declarado ahora. No, pues la verdad es que ninguno los habíamos olvidado un poco. Había un hermano que lleva más los papeles de mi madre y lo hemos comentado. Oye, ¿tú has hecho algo? Yo no, pues... Y ha aparecido esto. Vale, pues entonces... no te preocupes porque no estamos hablando de una cosa importante. Pues ya lo sé. Bueno, pues muy amable y muchas gracias. De nada, muchas gracias, Andrés. Adiós. Buenas tardes. Bueno, vuelvo a recordar ese número de teléfono. Si no les da tiempo hasta las 8 de la tarde, después José Antonio Almoguera continúa con nosotros a partir de las 8:30, 9 menos 25 aproximadamente, en la tertulia de los negocios. Pero si en ese momento les surgen las dudas, quieren llamarle para hacerle la pregunta, él amablemente va a contestarles. Ese número de teléfono es el 91 533 18 51. Por lo que veo, José Antonio, muchas consultas van todas referidas a temas o de herencias o de viviendas, de casas, ¿verdad? Tema inmobiliario. Sí, además es que es donde realmente la gente no tiene en consideración muchas cosas. Por ejemplo, hay herencias yacentes, es decir, son herencias que no se han repartido todavía y que los herederos tendrían que tributar por ella y nunca tributan. Porque como va a nombre de los padres la información, no tributan. Tampoco hacen, y hay que también considerarlo, cuando fallece una persona y tú eres heredero, los herederos legales tienen obligación de hacer la declaración de la renta de la persona fallecida. Es decir, recordarlo. Por lo tanto, es decir, hay que ver si se tiene o no que hacer, y si se tiene que hacer, se hace, porque son responsables también subsidiarios. Déjame que hay otra llamada. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí. Llamaba porque tenía una duda respecto a lo que es el modelo 720. Sí. El modelo 720 hay obligación de presentarlo para cuando hay movimientos en cuentas fuera de España, ¿no? O bien... El modelo 720 es el modelo que hay que presentar de información sobre bienes o cuentas que se tengan en el extranjero por residentes en España. Sí. Dime. Sí, pero no tiene ninguna, no tiene ninguna obligación de tributación, ¿no? No es tributación, es simplemente información, teniendo en cuenta que es muy importante presentarlo, porque si no se presenta, entonces Hacienda considera que cualquier bien que aparezca en el extranjero, aun cuando tú puedas demostrar que es desde hace mucho tiempo, es un incremento patrimonial no justificado, en cuyo caso va en la base imponible general, que es el 45% de la tributación, más las sanciones que te ponen, que ya el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Económica ha dicho que no valen porque ponían una sanción de hasta el 120%. Por lo tanto, es importante hacerlo. Hay que hacerlo si se superan los 50.000 euros, tanto en pisos por un lado, como en cuentas por otro, como en acciones o fondos por otro. Y después, cada año, si se ha modificado cualquiera de los epígrafes en más de 20.000 euros, también hay que volverlo a presentar. Y el plazo de presentación, estamos ya ahí rozando.